Mis amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Llegamos a la semana número 52 de nuestro reto, la Biblia cronológica. Este fue un final glorioso, fue el plan de Dios llegar hasta aquí, amén. Y pues llegamos a la última semana de este reto, pero no al final, no es un cierre, no es un cierre vacío ni melancólico, es un final glorioso, lleno de esperanza, de adoración y promesas eternas. La palabra de Dios no termina en caos, sino en victoria. Vimos cómo comenzamos en el Génesis, pero cómo estamos terminando en Apocalipsis. No termina con el pecado reinando, sino con Cristo en el trono. No termina con la muerte, sino con la vida eterna. Y el reto de la Biblia cronológica durante estas 2 semanas fue como un examen personal de la fe verdadera, de cómo nosotros nos mantenemos fieles a Dios en su palabra. Amén. Así que quiero hacer un pequeño resumen de esta semana y así cerramos nuestro reto durante todas estas 52 semanas, estos casi 365 días durante todo este año. En el día uno vemos que leímos la primera carta de Juan, la segunda y la tercera. Las cartas de Juan nos llevan al corazón de una fe auténtica, escrita en un contexto de confusión doctrinal y un enfriamiento espiritual. Se había enfriado las cosas del espíritu. Estas cartas funcionan como un examen espiritual profundo para la iglesia de todos los tiempos. Juan, el apóstol, como lo llaman el apóstol del amor, no presenta un amor sentimental ni superficial. Para él el amor verdadero siempre camina de la mano con la verdad. No hay comunión genuina sin doctrina sana, ni doctrina verdadera sin vida transformada. Usted puede decir que tiene la mejor doctrina, pero si esa doctrina no se refleja en su vida, nada hacemos. Puede decir que tiene una vida transformada, pero si la doctrina no ha sido base de esa transformación, tarde o temprano, como cristianos, como discípulos, terminamos tropezando. En Primera de Juan, el énfasis es claro. La fe genuina se manifiesta en una vida real. Juan usa palabras clave como permanecer, caminar, confesar, amar y conocer. Permanecer en Cristo implica comunión continua. Caminar en la luz significa obediencia diaria, confesar nuestros pecados, reflejar la humildad espiritual, amar a los hermanos, demuestra que realmente nosotros conocemos a Dios. Y durante esta semana algo que me impresionó de esas tres cartas es que Juan habla de la parte del pecado, en que todos hemos pecado, el que dice que no tiene pecado es un mentiroso, pero también me llamó mucho la atención de que dice que ya nosotros no practicamos el pecado, que los que practican el pecado son los hijos del diablo, pero los que practican la fe, los que practican la verdad, son los hijos de Dios. O sea, hay una diferencia entre tener pecado, ser un pecador, porque somos pecadores, y otra cosa muy diferente es en practicar el pecado. No quiere decir que no haya pecado en nosotros. La diferencia con la gente del mundo es que usted y yo no deberíamos estar practicando el pecado. Deberíamos mantenernos fieles a nuestro Señor. Juan confronta con firmeza la autojustificación personal o espiritual. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La fe auténtica no ciega el pecado, no niega el pecado, pero lo confiesa, se aferra a la gracia de Cristo. Además, el amor no es opcional, es evidencia indispensable de la vida eterna. No se puede amar a Dios y despreciar al hermano. A veces hay hermanos que son difíciles, ¿verdad? Pero no se puede decir que amo a Dios y desprecio a mi hermano. En la segunda carta de Juan, el apóstol advierte contra los falsos maestros. Aquí aprendemos que amar no es tolerar el error. Amar es el amor de Cristo que protege la verdad y la verdad produce un amor genuino. Y en tercera de Juan vemos dos modelos opuestos. Gallo, que era un ejemplo de fidelidad, hospitalidad y humildad, y Diótrefes, que era un ejemplo de orgullo, abuso de autoridad y rechazo a la verdad. Juan nos recuerda que imitamos aquello a lo que pertenecemos. ¿Estamos nosotros caminando en la luz o solo hablamos de ella?
¿Confesamos nuestro pecado o solo lo justificamos? Nuestro amor es visible y práctico. Permanecer en Cristo, amado, no es una emoción, es una vida rendida. En el día 2 comenzamos con la carta de Apocalipsis, que es revelación. Vemos un Cristo glorificado y el llamado a vencer. Apocalipsis comienza recordándonos que esta revelación no es para causar temor, sino para producir obediencia, esperanza y adoración. Jesucristo es presentado glorificado caminando en medio de los candelabros que representa a su iglesia. Cristo no está ausente, Él conoce, Él observa, Él evalúa su iglesia, su palabra, la espada sale de su boca, consuela al fiel y confronta al que vive en pecado. Los capítulos 2 y 3 nos muestran que una iglesia puede tener buena doctrina y perder su primer amor. Puede ser pobre ante el mundo y rica ante Dios. Puede aparentar una vida espiritual y estar muerta. Jesús llama a vencer no con fuerzas humanas, sino con fidelidad y perseverancia. En los capítulos 4 y 5, la escena cambia el cielo, todo gira alrededor del trono de Dios. En medio de la adoración aparece el Cordero inmolado, único digno de abrir el pergamino de la historia. La historia humana no está fuera de control, amado. Lo que usted ve, lo que usted percibe hoy en el mundo, no está fuera del control de Dios. Está en las manos de Él. Nuestra respuesta correcta no es el miedo, sino la adoración. Cristo reina, Cristo es digno, Cristo gobierna. En los días 3 y 4 de esta semana vimos el juicio de Dios y su misericordia. Apocalipsis 6 al 11, el Cordero abre los sellos, el mismo Jesucristo salva, Él es el que juzga. El juicio no es un juicio cruel o arbitrario, sino todo lo contrario, un juicio santo y justo. Las guerras, el hambre y la muerte revelan las consecuencias del pecado humano. El rollo dulce y amargo ah, muestra la naturaleza del mensaje cristiano. Dulce por la salvación, amargo por el juicio. Cada consecuencia de nosotros del pecado, pues es muy amargo muchas veces cuando nosotros cometemos errores. La palabra dice que, que, el que, que cuando pequemos, abogado tenemos para con el Señor. Pero esos pecados, esos errores tienen consecuencias. Dios no se deleita, amados, en castigar. Su misericordia nos sigue llamando hoy. En los días 5 y 6 vemos la batalla espiritual, vemos la caída de Babilonia, Apocalipsis 12 al 18. Y aquí se revela una guerra espiritual detrás de la historia. Satanás es un enemigo real, pero derrotado. Babilonia representa el sistema mundano, el sistema político, el sistema corrupto, la religión vacía y la prosperidad sin santidad. Escucha esto, prosperidad sin santidad. Hay gente que puede ser próspera, puede ser bendecida, pero sin santidad. Y su caída es segura y definitiva. El cielo, el cielo celebra esa victoria del Cordero Santo, del Cordero inmolado, de la justicia de Dios que ha triunfado sobre el mal. No pongamos nuestra esperanza, amados, en un sistema que sabemos que va a caer. Nadie en una, conscientemente o como nosotros decimos, con cuatro dedos de frente, nadie va a poner una inversión en algún lugar donde tú sabes que tarde o temprano esa inversión o ese lugar donde estás colocando esa inversión va a caer. Así es el sistema en el cual vivimos. Todos sabemos que este sistema va a caer, este sistema corrupto, este sistema impío va a caer. Entonces hay que poner nuestra confianza es en el Señor. A veces nos preocupamos por casas, carros, títulos, cosas, crecimiento espiritual, crecimiento de la iglesia. Nos preocupamos por tantas cosas. Y la verdad es que nosotros nos deberíamos preocupar es por mantenernos aferrados a Cristo, haciendo lo que Él nos mandó a hacer, ser discípulos, que hace discípulos, mantener una vida de santidad. Ojo, y santidad no es un santurrón, santidad es mantener una vida verdaderamente alejada del pecado, alejada de lo que nos contamina. Y usted y yo sabemos qué es lo que nos contamina y de qué nos mantenemos alejados. Y la escritura, hermano, es como un repelente. La palabra de Dios yo he aprendido que es como un repelente para las tentaciones y para el pecado. Si usted está leyendo la escritura, no digo que usted no va a pecar, pero le va a ser más difícil.
cuando verdaderamente ese repelente está presente en su vida, porque lo va a filtrar a través de la palabra y decir, wow, esto no está bien, esto está mal. Y para cerrar, Apocalipsis 19:22, Cristo aparece como un rey glorioso, Satanás es juzgado, la muerte es destruida. El gran tono blanco revela que solo hay un nombre que salva, y es el nombre de Jesús. Juan ve cielos nuevos, tierra nueva, y la Biblia termina con una invitación. El espíritu y la esposa dicen, ven, y con una promesa, ciertamente, vengo breve, dice el Señor. La gran pregunta no es cuándo Jesús vendrá, sino cómo estamos viviendo mientras esperamos esa llegada. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Estamos desesperados? ¿Estamos poniendo nuestra esperanza en el mundo? ¿O verdaderamente como cristianos la ponemos en la palabra? La esperanza cristiana produce santidad, perseverancia y misión. Y la historia también termina bien, dice, porque Cristo reina. Que Dios nos ayude, que Dios nos guíe, amado, y que Dios nos siga dando fortaleza para seguir adelante y perseverante durante todo lo que nos queda de vida. Amén. Y con esto cierro el reto 52, el reto de la Biblia, el reto de la Biblia cronológica, perdón, durante estas 52 semanas. Y le damos gracias al Señor, a los que permanecieron fieles, a los que permanecieron ahí conectados durante todo este tiempo. Bendecidos. Amén. Sé que ha sido de mucha edificación en lo personal, ha sido de mucha edificación para mi vida, para mi familia, para el ministerio, el cual Dios nos ha permitido dirigir, y contento porque hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y si usted lo terminó, felicitaciones, felicitaciones, amén. Puede tomar un logro y decir, wow, terminé el año bien, terminé todo este reto, amén. Durante 52 semanas, durante casi 365 días, enviamos devocionales, hicimos matutinos y oramos los unos por los otros. Así que dese un aplauso y dele gracias al Señor porque hasta aquí Dios nos ha ayudado. Amén.